En conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Hola, muy buenas tardes, les saluda con gusto Marisol Infante. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, Sigue a Jesús. Agradezco como siempre el favor de su atención semana a semana en este programa dedicado a conocer la vida y obra de santos, mártires y doctores de la Iglesia Católica. Y bueno, el día de hoy seguiremos los pasos de Santa Teresa de Ávila, que bueno, ella es una de las santas y místicas más veneradas del mundo, patrona de los escritores católicos y celebrada el 15 de octubre. Ella es la primera mujer en ser proclamada doctora de la Iglesia junto con Santa Catalina de Siena. Y pues para hablar de ella hicimos la invitación a mi querido amigo el maestro Edgar Daniel Yáñez Jiménez. Y para comenzar de lleno con el programa, vamos a hacer en este primer segmento, como ya es costumbre, el repaso del santoral que se celebró en los últimos 7 días, no sin antes enviarles también a todos los que llevan por nombre el de los santos que mencionaremos a continuación, una enorme felicitación. Comenzamos. Para esta semana que abarca del 12 al 18 de octubre, comenzamos el repaso el domingo 12 de octubre, celebrando a San Edisto, mártir en la Vía Adriatina. Él fue un mártir del siglo I, sepultado a lo largo de la Vía Adriatina, que según una famosa leyenda fue escudero de Nerón y que mientras cumplía su función con el emperador en Laurento, conoció a un presbítero local que lo ayudó a aceptar a Jesús como el Mesías y además fue bautizado por el apóstol Pedro. También cada 12 de octubre celebramos a San Serafín de Montegranaro, un laico capuchino de los frailes menores que recorrió muchos conventos antes de establecerse en Ascoli. Se le describe como humilde y paciente y además se decía que superaba los insultos y regaños con sus 2 libros, como él le llamaba, al crucifijo y la corona del rosario. Él falleció en 1604 con fama de santidad y fue canonizado por el Papa Clemente XIII en el año 1767. Cada 13 de octubre celebramos a San Teófilo, obispo de Antioquía. En el año 169, Teófilo fue el 6º obispo de Antioquía después de San Pedro. Él, al principio, era un pagano que había aceptado la fe de Jesucristo gracias a los ejemplos de los creyentes y al estudio de las Escrituras. También él escribió mucho para defender las verdades de la fe contra los errores y herejías de la época. Cada 14 de octubre celebramos a San Calixto I, Papa y mártir. Él, hubo un tiempo en el que fue incluso esclavizado, exiliado en Cerdeña, regresó a Roma llamado por el Papa Ceferino, quien le confió el cuidado de los cementerios de la iglesia. Además construyó un cementerio homónimo sobre la Vía Apia. Su pontificado duró del año 217 al 222, defendiendo la fe verdadera y siendo indulgente con los pecadores, falleciendo como mártir. Cada 15 de octubre celebramos a Santa Teresa de Jesús, Virgen Doctora de la Iglesia, Carmelita Descalza, de quien hablaremos más adelante, ya que el día de hoy está dedicado el programa a ella. Cada 16 de octubre celebramos a Santa Eduviges, duquesa de Polonia y religiosa. Ella decía que la verdadera realeza está en servir a los más pobres, y su amor a Dios y a los abandonados la distinguió primero como duquesa en Silesia y Polonia, y después como religiosa en un monasterio cisterciense. Ella vivió entre el año 1100 y 1200.
También cada 16 de octubre celebramos a Santa Margarita María Alacoque. Ella nació en Borgoña en el año 1647 y a los 24 años entró en las visitandinas. Recibió muchas apariciones de la Virgen María y de Jesús, pidiéndole que adorara su Sagrado Corazón, instituyendo universalmente su fiesta. Así, gracias a ella es que conocemos la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ella falleció en el año 1690. También cada 16 de octubre celebramos a San Gerardo Maella. Él fue un hermano laico redentorista que al principio, bueno, sabemos que él fue un sastre desafortunado en ese oficio en la ciudad de Potenza. ¿Por qué? Bueno, pues porque su vocación era otra. Él fue rechazado al inicio por los capuchinos, pero sí fue aceptado con los redentoristas en ese convento donde realizó las tareas más humildes. Él soportó con ejemplar mansedumbre y paciencia todas las calumnias que le atribuía a una mujer, y él falleció en el año 1755. Cada 17 de octubre celebramos a San Ignacio de Antioquía, obispo mártir en Roma. Él fue el tercer obispo de Antioquía en Siria. Fue un pagano que en su vejez creyó con grande fe que Jesús era el Mesías esperado. Por esa fe ofrendó su vida bajo las persecuciones del emperador Traiano, y después de un largo viaje testimoniado con 7 admirables cartas, sufrió el martirio en el Coliseo romano. También cada 17 de octubre celebramos al beato Pedro Cassini, sacerdote esculapio. Él, fue originario de Lucca. Pedro entró en la congregación de la Madre de Dios como hermano laico en el año 1610, y después de varias vicisitudes siguió a San José Calasancio en los Escolapios, seguro de que a través de la escuela era viable la salvación de los jóvenes. Él falleció en el año 1647 como un teólogo de gran fama. Finalmente, el día de hoy celebramos a San Lucas Evangelista, médico patrón de los artistas. Él, se encuentra entre los santos, digamos, él es el más preciso en cuanto a la descripción psicológica, y debe probablemente su fama de santo pintor a esta característica. También, es con esto con lo que terminamos el repaso del santoral de esta semana. Lo invito a que nos acompañe después de este primer corte, porque vamos a seguir los pasos de Santa Teresa de Ávila. Regresamos. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta al corte, estimados radioescuchas, y antes de pasar de lleno a hablar sobre Santa Teresa de Ávila, me gustaría recordarles quién es el maestro Edgar Daniel Yáñez Jiménez, que ya nos ha acompañado en programas anteriores, por ejemplo, para hablar sobre San Juan de la Cruz o sobre Santo Tomás de Aquino. Él, es licenciado en Filosofía por la Universidad Vasco de Quiroga, maestro en Estudios Históricos por la Universidad Autónoma de Querétaro, y actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de Jalisco. Entre sus temas de interés se encuentran la historia cultural, la historia de la Iglesia Católica en México y América Latina, y la historia de las bibliotecas novohispanas. Cuenta, con numerosas publicaciones, algunos capítulos de libros y artículos de revistas indexadas. Su más reciente publicación se llama Dos devocionarios para la Villa de Lagos, el culto a Jesús con la cruz a cuestas en el siglo XVIII, publicado justamente por el Colegio de Jalisco en coedición con el Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco. Y es esta la presentación para Edgar. A continuación vamos a escuchar todo lo que tiene que platicarnos sobre Santa Teresa de Ávila en este segmento y en los siguientes del programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Marisol, a tu programa, donde, se habla y se relata sobre la vida de personajes santos. En este caso hablaremos de Santa Teresa de Jesús, también conocida como Teresa de Ávila o Teresa la Grande, porque, es una de las primeras santas con ese nombre, ¿no? Teresa, y sobre todo porque es una de las fundadoras
mejor dicho, reformadoras del Carmelo, sobre todo femenino, que también masculino, y de los cuales han salido muchas santas con este nombre, ¿no? Tan solo recordar a Santa Teresita del Niño Jesús, que se acaba de celebrar el 1 de octubre, y que, bueno, ella es una santa del siglo XX, de principio del siglo XX, francesa, Teresa de Lisieux, como también se le conoce, inclusive otras santas como Teresa de los Andes, etcétera, que son hijas del Carmelo, ¿no? Que son hijas de Santa Teresa. Entonces, por eso la Teresa la Grande, y además porque de todas ellas, además de Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresa de Ávila es doctora de la Iglesia, como lo vamos a ver. Y bueno, bueno, también hay otras santas Teresas, ¿no? Como Teresa de Calcuta, etcétera. Entonces creo que por eso a veces los apelativos de los lugares de origen van distinguiéndolas cada vez más, ¿no? Y Santa Teresa de Jesús, lo que tenemos frente a nosotros es una mujer del siglo XVI que, bueno, tuvo un papel muy relevante dentro de la historia en general, de la historia de la Iglesia misma y de la historia de la jerarquía eclesiástica del Papa y de la reforma de la Iglesia, porque el contexto en el que ella nace, que es hacia 1515, estamos en un periodo en el que el humanismo europeo pues está en su mero apogeo, pero también frente al humanismo está toda esta humanidad del mundo, pues en un ambiente que hoy conoceríamos pues muy crítico, ¿no? Porque pues dentro de las instituciones imperiales, porque era lo que imperaba en ese momento, las coronas y reinados y principados en Europa, y en general pues eran pues muy absolutistas, ¿no? Por otro lado también por los grandes descubrimientos como el descubrimiento de América, o mal llamado descubrimiento de América, también lo que contrae, ¿no? La esclavitud, la colonización, el despojo de tierras, etcétera, ¿no? Entonces estamos como en un momento en el que pues la humanidad se encuentra por un lado floreciendo, pero por otro lado frente a estos grandes problemas. Y la Iglesia no va a estar ajena a ello. Los papas y los obispos de esta época son fuertemente criticados, no solo por sus contemporáneos, sino también por la historia, porque fueron personajes que, bueno, salen del canon de hoy en día, ¿no? Ver a un papa montando un caballo, encabezando guerras, eh, vendiendo indulgencias para lograr dinero, ¿no? Para hacer estos grandes castillos, estos grandes templos que, bueno, hoy en día son parte del patrimonio de la humanidad, pero en su momento fueron fuertemente criticados, y ante ello, pues la reforma luterana y todas las reformas protestantes, pues surgen, ¿no? Ante eso, ¿no? No es que surgiera nada más porque sí o por quererse separar de la iglesia, sino que surge ante un momento de crítica. Creo que es algo que no se puede negar, y los historiadores de la iglesia lo mencionan bastante, y que es un periodo muy oscuro de la iglesia, ¿no? Donde hay obispos de 14 años, 12 años, niños obispos, pero porque pues eran vendidos estas dignidades. Hoy en día sabemos que no se puede llegar a ser obispo simplemente porque sí, y en aquella época pues imperaba mucha corrupción. Y es un momento en que la iglesia también se está reconfigurando, porque, bueno, va a suceder el concilio, todo esto va a provocar el concilio de Trento, que es uno de los concilios más importantes de la iglesia, donde se reforma, ¿no? Frente a estas propuestas nuevas de iglesias disidentes, y que lo que es la historiografía va a denominar como la reforma católica o la contrarreforma. Y creo que Teresa de Jesús y sus amigos santos de la época son clave esencial para esta reformulación. Entonces, como lo decía, ella nace en 1515, estamos en el proceso de colonización en América y en otras partes de África, pero también es esta propuesta de expansión, ¿no? Recordemos que es el Papa quien cede a los imperios colonizadores, pues esta facultad de ser dueños de esas tierras, pero al mismo tiempo les da una encomienda que es la evangelización. Entonces, en este caso, en los reinos americanos, pues va a ser eso. Y lo menciono porque en la vida de Santa Teresa parece que ella, a pesar de que vivió enclaustrada, no tuvo nada que ver con América, sin embargo, estuvo muy, muy presente en ese sentido. Y sobre todo lo digo porque su familia española, desde luego, de Ávila, en España, pues, que es la familia de Ahumada, pues, muchos de sus tíos van a venirse a Nueva España a vivir, a ganarse pues sí, el dinero, ¿no? Porque veían, o era considerado como que era venirse y llenarse de dinero. Y sí, en efecto, muchos fueron exitosos. De hecho, la familia Ahumada sí fue muy exitosa, y fueron muchos de los que financiaron sus conventos o ayudaron a financiar sus conventos Santa Teresa, que te voy a mencionar, ¿no? Pues ella, como lo decía, tiene varios escritos, y uno de ellos que le ordena a su confesor escribir es la historia de su vida, que más adelante voy a hablar un poco sobre sus otros escritos, pero en este caso
ella escribe por obediencia a su vida y inicia diciendo que no hay nada más difícil en la vida que escribir su propia vida, ¿no? Ser crítico de uno mismo. Y ahí es donde menciona como sus años de niñez, de juventud, y pues ella se considera una niña que era muy santa, desde luego una familia católica, pero una familia católica de conversos judíos, que para la época estaba muy mal visto. Es decir, aquellos que habían sido judíos sus antepasados y que ahora eran católicos, no eran bien vistos por los católicos llamados cristianos viejos. Por eso surgió en esa época unas condiciones muy, hoy diríamos un poco, pues, como discriminatorias, ¿no? A estas familias se les pedía que demostraran que eran de familias de antiguos cristianos, ¿no? Es una época compleja en la historia. Y ella, a pesar de que eran judaizantes, como se les denominaba a sus descendientes cristianos de judíos, pues ella procuró y su familia procuraron siempre ser fieles a la Iglesia Católica, sobre todo porque de ello también dependía su vida, dependía mucho su estilo de vida. Si querían tener propiedades, pues era como que, o un buen trabajo, pues era demostrar eso, que eran cristianos, ¿no? Y ella desde muy niña, a pesar de que vive así, ella considera con su primo, con uno de sus primos, vivían una vida de fantasía en el sentido de que querían ser santos, santos mártires. A tal grado era la noticia del descubrimiento de América que ella sabía de esto y ella quería ser misionera, quería venirse a las Américas y ser mártir. O sea, qué grado de idea tenía ella también. Y también, desde luego, está muy fresca la reconquista castellana sobre lo que fue, pues sí, la parte invadida por musulmanes, pues también estaba muy presente esta evangelización. Entonces, ellos como niños querían ser eso, ¿no? Querían ser misioneros y ser mártires, pero al mismo tiempo también tenían otra idea de ser estos grandes santos eremíticos del desierto, ¿no? Grandes santos contemplativos. Dicen que en su huerta ellos hacían sus ermitas y ahí ellos imitaban a los santos. Entonces creo que desde niña tenía muy claro lo que quería. Sin embargo, desde luego que a veces cuando uno va creciendo, pues no tiene como mucha conciencia de ello o deja de lado mucho de estas inquietudes, ¿no? Y ella su principal mote, digamos, su principal motivo cuando era niña era eso, querer ver a Dios, y creo que lo logró en vida. Bueno, y desde luego que para ella en este momento, pues sí, Dios era como alguien que debía estar presente, ¿no? Y hay unos poemas muy bonitos que se conocen, que es esta oración de nada te turbe, nada te espante, ¿no? Donde termina diciendo, nada te falta, solo Dios basta. Y es un poco también como la síntesis de su mística y de su propuesta espiritual de Santa Teresa. Y ella ya cuando crece, cuando adolescente va creciendo, pues desde luego entra a estudiar en lo que pues, tendría que ser las escuelas de la época, que no todos accedían a las letras, sino que ella al tener, pues, de una familia acomodada, pudo acceder a un convento de agustinas para educarse, no para ser monja, sino para educarse, donde empieza a leer pues lecturas de libros espirituales y de clásicos, ¿no? Sobre todo de la vida franciscana. Sin embargo, ya tras en esa época, ella misma escribe que pues se empieza a enamorar, tener enamoramientos por ahí, dice que tuvo novios, no describe más esa parte de su vida, pero sí siempre está hablando como de esa época, en el momento en que no solo dejó de leer libros espirituales que habían iniciado, sino que empezó a leer libros de caballerías. Era algo que siempre tenía como muy como que era lo que le costaba, ¿no? Y curiosamente, pues ver cómo la lectura sí podría influir en tu estatus y tu modo de vida, ¿no? Y de repente se cuestiona eso hoy en día, ¿no? Si los videojuegos, por ejemplo, lo que ves en televisión te puede o no influir, y parece ser que sí, si las lecturas influyen, creo que también estos otros elementos, ¿no? Y ella, pues bueno, después de esto, también ingresa a un convento, al convento de las hermanas carmelitas, que es una orden religiosa que se funda hacia el siglo XII, con la intención de rescatar la espiritualidad de San Elías, este gran profeta que en el Monte Carmelo, por eso se llaman carmelitos, pues ahí estuvieron presentes los profetas, ¿no? Que vivieron esta vida eremítica, esta vida en soledad para acercarse a Dios. Entonces, varios, digamos, monjes se acercan a esta idea y construyen sus propios Carmelos. Por eso uno de los grandes santos de esta orden, que va a ser San Juan de la Cruz, pues proponen esto, ¿no? La subida al Monte Carmelo como una vida espiritual. Y en esa línea, pues ella se introduce en estos conventos con esta idea de tener una vida eremítica. Sin embargo, cuando ella entra, se da cuenta que la vida de los conventos, así como les decía que había una vida muy relajada dentro de la iglesia, pues muchos conventos que, a pesar de que se suponía que eran de vida extrema en pobreza y humildad y todo esto, pues eran grandes ciudades internas donde vivían hasta más de 200 monjas, y muchas de ellas con mucho dinero y poder, y que tenían sus propios conventículos dentro del convento.
¿no? Tenían sus casas, tenían criadas, tenían sus propias cocinas. Era muy interesante la época. Desde hoy se pueden juzgar bastante, desde luego que sí, pero eran conventos grandísimos que también funcionaron como centros crediticios para todos los reinos donde estuvieron, ¿no? Bueno, en fin, ella se adentra y pues se da cuenta que no es la vida que ella quería, o sea, ella pensaba que debía ser así, sin embargo se va dando cuenta que pues todo esto no es conforme a lo que se había establecido con los primeros monjes y desde luego que no compaginaba con nada con la vida simple de San Elías. Recordemos que él vivía de lo que un ave le daba de comer, entonces creo que cuando vivían adentro tenían cocineras, comían chocolate, bueno, que se acababa de descubrir y había llevado de América, ¿no? Entonces creo que ella sí se encuentra con esta otra vida, ¿no? Y por eso desde un principio quiere poner en marcha un estilo de vida distinto. Y es adentro de este convento de San José, digo, de la Encarnación en Ávila, donde ella intenta promover con sus hermanas que tienen esa misma idea, pues esta vida pobre, ¿no? Pero luego fueron criticadas por sus hermanas, ¿no? Y que además también era una vida relajada. Se supone que las monjas contemplativas de claustro no deberían tener gente adentro, pero adentro era como una ciudad, andaban, iban y venían hombres, mujeres, en los locutorios estaban llenos, o sea, era una vida muy disoluta. Entonces, es muy importante decirlo porque pues gracias a eso es como ella también toma conciencia, ¿no? Y desde luego que dentro del convento ella trata de ser lo más posible apegada a, pero pues sí traía esos grandes hábitos exuberantes con encajes, con oros, con medallones, con perlas, con todo. Entonces era como una forma de vida que ella, a pesar de que sí lo rechazaba, pues en ese momento todavía lo estaba muy inmiscuida dentro de eso, ¿no? Pero sucede que en esa época pues se enferma, dura 3 años enferma, al grado de que duró creo que 3 días inconsciente y todo el mundo pensó que estaba muerta, ¿no? La llevaron, la trajeron con médicos, con curanderas, con todo. Y pues al grado de que la dictamina un médico de que ya estaba muerta, le hacen todo lo que le tienen que hacer en la época para ver si estaba viva o muerta y pues los médicos dijeron que estaba muerta, su papá dijo no tiene que estar muerta, porque era la hija predilecta, ¿no? De su papá. Y él se encerró con ella durante un día y resulta que pues empezó a moverse, ¿no? Si se imagina, la habían enterrado viva 3 días antes, y pues no, descubren eso. Sin embargo, dura mucho tiempo tullida, a pesar de que ya con vida y todo, pero en cama. Y va a ser, gracias a San José, un santo predilecto por ella, y que creo que va a ser ella quien promueve toda esta devoción a San José y sobre todo en México, a partir de su canonización de 1614, en México, por como también se festeja acá su canonización, los conventos de San José van a estar así, y la devoción a San José en México es súper importantísima. Yo que estoy estudiando ahora devociones novohispanas, lo veo bastante, ¿no? Entonces creo que ella va a ser una mujer muy importante en ese sentido, en que está promoviendo todo esto. Y pues desde luego que en este contexto pues ella va a tratar de hacer esta reforma y que lo va a promover con sus provinciales y que, bueno, es una vida de reforma lo que ella propone. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Bien, continuando con un poco con la vida de Santa Teresa y hablar ahora de su obra y su legado, pues uno de ellos es la reforma que provoca dentro del Carmelo y por otro lado su obra escrita. Desde luego que, bueno, no se ciña a eso todo su legado, ¿no? Como ya lo dije, inclusive la promoción de devociones como San José, que es muy, muy importante. Creo que no va a haber otro momento, al menos que yo recuerde la historia de la iglesia, que alguien promueva tanto una devoción y que implique eso, ¿no? Y San José, pues hoy en día es un santo muy recurrido y muy conocido, ¿no? Bien, sobre la reforma, como les había mencionado, entre los conventos femeninos, y también no sé, no puedo negarlo y porque está estudiado, ¿no? También entre los conventos masculinos la vida era tan disoluta, ¿no? O sea, se dice que muchos frailes pues se la pasaban saliéndose del convento y pues andaban en lugares donde no deberían andar, ¿no? Donde había pues sí, mujeres, alcohol y todo eso, ¿no? O sea, sí había una vida muy, muy disoluta en ese sentido. Y bueno, Teresa junto con algunas hermanas del mismo convento de la Encarnación ella las empieza como a motivar un poco, pero también no quiere ser como, ella no tiene estos aires de grandeza, ¿no? Sin embargo, en su texto dice, ella misma se compara, dice, hay santos tan grandes que son águilas, ¿no? Y yo soy un simple canario
que apenas vuelan, no puedo alcanzar esos grandes vuelos que ellos tienen, yo no puedo tener esas grandes visiones, porque entre más vueles, pues tienes una visión mucho más amplia, ¿no? De la realidad del mundo. Ella pues dice, como un canario se tiene que andar posándose de árbol a árbol y de repente se cae, etcétera, el viento no es tan fuerte contra el viento, etcétera. Bueno, hace esa analogía, ¿no? Un poco como hablando de esa humildad y que, bueno, Santa Teresa Niño Jesús va a decir, bueno, si ellos son, ellos son águilas y ella es un canario, dice, yo soy una simple flor ahí que nada más salió con porque cayó tantita agua, ¿no? Entonces digo, también es esta parte de la humildad de los santos, ¿no? Y que es un poco esas propuestas distintas. Bueno, frente a esta vida disoluta que ella observa en su convento y que ella misma empieza a proponer, porque lee la regla del Carmelo, lee su regla, lee un poco de la historia del Carmelo, se da cuenta que pues no tiene nada que ver, ¿no? Los primeros eremitas del Monte Carmelo o los carmelitas, pues era eso, vivían en extrema pobreza, o sea, vivían con lo necesario, como mencioné hace rato, San Elías, hubo un momento en que como profeta, pues él, cuando pues sí, le gana a estos falsos profetas, ¿no? Huye con miedo a un desierto, pero dice, ya me cansé porque lo andaban persiguiendo, lo querían matar, y él dice, ya, hasta aquí llegó, y le dice a Dios, pues sí, mira, si me quieres llevar, llévame. Y pues Dios le envía un ángel y le envía también un ave que le está dando de comer, ¿no? Y le da migas de comida. Entonces él come eso y bueno, recobra las fuerzas. Un poco en esa idea, Santa Teresa también era eso, como que la comida no debía ser tanto un gusto, aunque sí se puede disfrutar, pero tenía que ser algo más bien que esté siempre en beneficio de ayudar al prójimo y de ayudar a los otros. Por eso en su regla, cuando habla de su nueva regla, que es la reformada, cuando habla de que si vas a hacer ayuno, que sea un ayuno con causa, ¿no? Por así decirlo hoy en día. Es decir, dice, no ayunes por ayunar y decir yo ayuno mucho y soy un santo de ayuno. No, tienes que ayunar porque eso que tú ayunas se lo des a alguien que lo necesita. Y ella le decía a sus hijas monjas, ¿no? Si tú vas a ayunar, dice, lo que ayunes, se lo des a la enferma. Es decir, porque la enferma necesita más. Entonces, que tu ayuno no sea solo por ayunar, sino que tenga un sentido. Y es lo que se propone de repente, ¿no? Hoy en día, si vas a ayunar en cuaresma y esto, que todo eso que tú no te comes, lo ahorres y lo puedas dar a la caridad, lo puedas dar a alguien que sí lo necesita, darle de comer a alguien, ¿no? Y ese era lo curioso, por eso inclusive hay una anécdota que no se sabe si es tan real, pero se cuenta mucho de ella, de que la invitaron unos príncipes, o sea, bueno, unos condes, etcétera, a comer y dijeron, bueno, a ver, estaban toda su corte y dijeron, bueno, va a venir la Madre Teresa que es pues muy pobre y come muy poco, entonces lo que vamos a servir va a ser lo mínimo. Ya cuando ella se vaya, ya pues comemos lo que sea, ¿no? Entonces sirvieron codornices y ella estaba comiendo y levanta la mano y le dice al mesero, ¿me puedes traer otra codorniz? Y todos se quedan así como de, ¿cómo? Si nada más nos comimos una codorniz todos, ¿no? Y este conde, pues sí, sus jardines ya caminando, y dice, oiga, madre, con confianza le puedo preguntar, dice, ¿por qué pidió otra codorniz? Si usted es muy famosa por sus ayunos. Dice, pues es que el ayuno es el ayuno y las codornices son las codornices. Esto un poco es esta idea de que si vas a ayunar sea con sentido, ¿no? Y lo otro es que también no por ayunar tengas que pasar hambre o dejar de lado esto, ¿no? Que pues si no hay otro momento en que puedas comer codornices, pues lo comes, ¿no? Y más cuando, pues en este caso, pues era regalado, ¿no? Bueno, en fin, me salí un poco del tema, pero va un poco con ese legado de Santa Teresa, ¿no? Entonces ella busca toda esta reforma, cuando ella establece su reforma, pues desde luego tiene que hacerlo dentro de la obediencia, ¿no? Entonces ella se acerca a sus directores espirituales, pero ya es un momento en que ella empieza a tener visiones y de hecho la idea de la reforma es a través de una visión. Sin embargo, ella tenía mucho miedo porque para la época muchas visionarias fueron, pues sí, enjuiciadas por el Santo Oficio de la Inquisición, hoy malamente conocida como la Inquisición nada más, ¿no? Este tribunal eclesiástico mezclado con un tribunal judicial que pues ya no lo tenía la iglesia, digamos, de Roma bajo su poder, sino que lo tenía la corona real en España, que era una forma también de tener un dominio, ¿no? De los reyes sobre su población. Y en este caso, pues muchas místicas o muchos místicos o muchos personajes que llegaron a esta forma de vida, pues aunque sí hubo muchos excesos, ¿no? Había quienes decían que recibían la iluminación de Dios y que podían hacer lo que querían por tener la iluminación y con hacer lo que querían, pues imaginar cosas así, pues sí, muy deshonestas, ¿no? Entonces, por eso muchos fueron procesados, pero otras mujeres y hombres que pues nada más tenían visiones, pues también eran considerados como, pues sí, vistos como muy mal, ¿no? Entonces va a haber muchos personajes como la Madre María de Ágreda del siglo XVI, que ella tiene visiones muy interesantes, pero son visiones que rayan ya en la heterodoxia, por eso no es santa, creo yo.
porque pues es considerada como sus visiones no muy tradicionales, ¿no? Y bueno, en fin, ella propone su reforma y también se acerca con otro fraile que tiene esta intención, pero un fraile muy tímido, que es San Juan de la Cruz, que lo conoce y gracias con él, que va a tener una amistad espiritual, pero también de la va a empezar a hacer la reforma de los conventos masculinos. Y sí, su reforma en un inicio es tan extrema que hay un grado en el que el hábito no las permitía moverse. Si les decía que tenían unos hábitos muy grandes y esto, ella inclusive pone medidas exactas para que puedas traer de hábito, pero el hábito era tan cerrado por la poca tela que no las dejaba caminar. A veces se caían de las escaleras porque pues su hábito era tan estrecho que pues no podían caminar. Alpargatas y se les sangraban los pies, es decir, casi andaban descalzas con estas sandalias de madera. Ya hasta después, bueno, ella se da cuenta que es demasiado exagerado, ¿no? Se empiojan, hay momentos en que se empiojan porque pues su cama es lo único que tiene y no tienen nada más, y sus camas que eran de pura paja, de, pues sí, de heno ya carcomido, de los animales, ni siquiera era un heno nuevo, sino lo que dejaban los animales, pues se empiojaron, ¿no? Entonces ella se da cuenta de todo esto y pues dice, tampoco es como ese exceso, y desde ahí también empieza ella a decir, no es necesario estropear el cuerpo para agradar a Dios, o estropearlo nada más así, porque sí, entonces ella también entiende que hay un mínimo de humanidad para todo esto, ¿no? Y creo que pues eso lo podemos entender no solo quienes asumen una vida, sino también quienes imponen una vida, ¿no? Digo, no quisiera meterme en el tema, pero ahorita en Gaza, o sea, que en Gaza la situación, como los tienen sin comida, pues no es porque ellos quieran, o sea, la situación tampoco puede ser así. No sé si me doy a entender un poco con la analogía que quiero hacer. Bien, bueno, también, bueno, su obra que ella lega, además de toda esta reforma y que empieza a fundar conventos, y no sin problemas, ¿eh? No creas que no tuvo problemas. Dentro de su convento de la Encarnación, muchas enemigas, muchas mujeres que fueron sus enemigas, pero también tuvo muchas amigas, los mismos provinciales, hombres, porque no existían mujeres provinciales, ellas obedecían a sus maestros provinciales, y otros maestros de la orden, pues también como que no la apoyaban tanto. De repente sí, de repente no. Obispos que eran los que daban los permisos para fundar conventos también. Muchos de sus conventos se fundaron en la noche, a la oscuridad de la noche, porque ni la gente los querían, porque se corrieron rumores, ¿no? Creo que solo hubo un convento que ella pudo entrar así con procesión como se debía hacer, y creo que es la única, que creo que es la que ella pudo lograr, ¿no? Ahorita no recuerdo cuál de todas sus fundaciones, pero sí se han analogado todos los recorridos que ella hizo en sus conventos con los caminos que hizo San Pablo, ¿no? Esas travesías, a pesar de que era de clausura, pero pues ella tenía que salir a fundar, ¿no? Desde luego ella siempre, pues en su vida de oración, misticismo, etcétera, ¿no? Y algo que va dejando a sus hijas o a sus nuevas hijas y herederas de su vida, ¿no? Y uno de estos herencias que ella va a dejar son varios de sus escritos, entre ellos, como lo decía, el libro de la vida o el libro de su vida, que fue escrito por obediencia, pero también va a tener otros libros que son avisos y consejos a sus propias hijas que están en otros conventos, sobre todo el primer convento de San José, porque va a ser el primer convento que ella funda. Les escribe este libro de consejos que, bueno, hoy se conoce como Camino de Perfección, donde les da muchas ideas de cómo ir perfeccionándose en la vida. Y otro de sus grandes libros que deja, y que es un texto místico por antonomasia, El Castillo Interior, donde ella habla ya en su madurez, lo escribe en 1577, ella habla ya de cómo poder acercarnos a Dios, a conocer a Dios, ¿no? Y va hablando de estos niveles que hay que ir subiendo como un castillo, en un castillo donde vas subiendo y vas encontrando distintas habitaciones. Dice, estás afuera, fuera son los sentidos y adentro es toda la vida del alma. Entonces el castillo como esta analogía del alma, o como un ser que también que es como un gusano que se hace su capullo y tiene que pasar por muchas fases para poder después salir, ¿no? A la inmensidad del cielo con estas alas, y ella pues es esta búsqueda de Dios, en la unión con Dios, y entonces habla, pues sí, obviamente basada en muchos místicos, en muchos santos, en torno a la oración, ¿no? Que primero pues es algo muy vocal, muy físico, y de repente empieza a hacer mucha meditación hasta llegar a este nivel de la contemplación de Dios y unión con Dios, ¿no? Que es esta unión perfecta, y que ella tuvo dentro de muchas de sus visiones, una de ellas que fue muy, muy, digamos, que le tocó en su físico, ¿no? Lo que se conoce como la transverbación de Santa Teresa, es cuando ella tiene una de esas visiones y ve un ángel que trae una lanza con fuego, ¿no? En la punta, y esa lanza se la encaja en el corazón. Y es muy interesante porque, bueno, ella llega a estos niveles de misticismo de arrobos, ¿no? Se considera, muchos fueron testigos de que ella levitaba, ¿no? Se levantaba del suelo en el grado en que estaba de concentración, oración. Hay una anécdota donde ella, estando en unos conventos muy, muy pobres, porque no había quien les donara algo, estaba sacando las últimas gotas de aceite
para cocinar el desayuno y se quedó trabada, o sea, en su arrobo, y la monja que estaba ahí con ella dijo, ay, se va a desperdiciar el aceite, ¿no? Que pues lo estaban cuidando bastante. Sin embargo, bueno, y ahí es donde ella descubre esta idea de su misticismo, que ahorita más adelante voy a hablar, ¿no? De que, pues sí, también hay que ser contemplativos, pero también hay que ser activos. Ella era una mujer muy, lo podemos decir en términos así, muy ruda, muy dura, muy recia. Era una mujer cabal, ¿no? Ella, pues de entrada, obviamente para hacer conventos no es como que, pum, de la nada, tenía que tener dinero, tenía que buscar bienhechores, tenía que lidiar con albañiles, con arquitectos, con gente de mundo, y a pesar de eso, y cómo buscó las formas de acercarse, ¿no? Porque pues también las reglas de la sociedad de la época eran muy distintas, que una mujer anduviera metido en eso, que una mujer tuviera que andar buscando todas estas pleitos con los cabildos de los ayuntamientos de distintos lugares, pues era también muy complejo. Entonces, una mujer a cabalidad que al grado, pues era de las mejores que pagaban a sus albañiles, que ella agarraba el martillo muchas de las veces si era necesario, la mezcla, ella andaba llena de mezcla, ¿no? Y creo que esto es parte del gran legado que ella deja, entre otras cosas, muchos poemas espirituales y místicos que hablan de su propia visión espiritual. Y bueno, esto sería como el legado, en pocas palabras, de ella, ¿no? Síguenos en TikTok como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Bien, bueno, continuando ahora con este mismo legado, que sobre todo en sus escritos, que ya lo mencioné, también, bueno, ver en ello su legado espiritual, ¿no? Es un legado, es una herencia que dejó a sus monjas, pero es una herencia para el catolicismo, pues al grado que, pues sí, ella fue nombrada doctora de la iglesia, ¿no? Precisamente por ser una voz autorizada, reconocida por la iglesia. Si no es la primera mujer doctora de la iglesia, sí es, me parece que es la segunda, bueno, porque creo que se le da este título junto a otra. Ahorita tengo mal las fechas, pero si no es la primera, son dos juntas o fueron separadas. Santa Catalina de Siena primero, si mal no recuerdo, y luego ella junto a Hildegarda von Bingen y luego Teresita de Lisieux. Por ahí son estas grandes mujeres consideradas místicas, ¿no? Digo, doctoras de la iglesia, que es eso, que ya son voces y que su doctrina son autorizadamente pues, aprobadas por la iglesia, ¿no? O sea, que tienen ese grado ya de fiabilidad, ¿no? Como las obras de Santo Tomás de Aquino, que también es doctor de la iglesia, o San Agustín, o sea, están en ese mismo nivel. Digo que también es curioso que apenas hasta el siglo XX y finales del siglo XX, pues se reconozca la labor y el papel de la mujer, ¿no? Que tiene que ver un poco con los contextos históricos. Bueno, dentro de su, digamos, de su herencia espiritual, que ya mencioné hace un rato, que es este libro del castillo interior, que ella, les mencioné, hace esta analogía con el castillo, ¿no? Donde pues ella propone sobre todo una vida de oración y espiritualidad. Y que bueno, no, aunque su propuesta es muy, muy mística, desde luego que es una propuesta que no parte de la nada ni llega a la nada, ¿no? Es decir, que tiene que estar reforzada con una vida en la vida diaria, ¿no? Que con esta práctica. Y por eso mencionaba hace un rato como esta parte de cómo ella tiene un arrobo místico en plena labor de cocina, ¿no? Y recordar un poco a Sor Juana Inés de la Cruz cuando habla de estas grandes mujeres en su carta tenagórica, ¿no? Dice, si Aristóteles hubiera cocinado, mucha mejor filosofía hubiese escrito diciendo esto, ¿no? Que dice que Santa Teresa dice que entre los pucheros también anda Dios, ¿no? Entre los pucheros de la cocina, que es su expresión que dice, también está Dios. Y por eso ahí ella tiene esta anécdota de cómo tiene este arrobo místico en el momento de estar cocinando, ¿no? Y una de sus expresiones que tiene, si no en su castillo interior, sí en los avisos espirituales o el camino de perfección que le da a sus monjas eso, ¿no? Ella dice que tienen que estar, digo, conociendo este pasaje bíblico donde Jesús llega a visitar a su amigo Lázaro, ¿no? Y que tiene sus hermanas, una de ella María y la otra Marta, y que María, se sienta, ¿no? A escuchar al maestro. Este símbolo de la vida contemplativa de escucharlo, verlo, tenerlo enfrente y aprovechar que está allí, ¿no? Pero por otro lado, María, ¿no? Que dice, bueno, lo tengo que atender, es una visita, tiene hambre, le voy a traer de comer, ¿no? Y que, bueno, Jesús dice, a ver, María, Marta tiene la mejor parte, ¿no? Pero ahí Santa Teresa hace una interpretación muy interesante de este pasaje bíblico porque ella dice, ni Marta ni María, o sea, ni solo una ni solo la otra, sino ambas.
¿no? Digo, ella entiende que en ese contexto, pues si tienes a Jesús en vivo, pues claro que sí, ¿no? Pero ella dice, ya hoy en día Jesús ya no lo tenemos aquí presente en ese sentido como históricamente hablando, aunque sí lo tenemos en la Eucaristía, ¿no? Sin embargo, dice, bueno, hay que estar siempre Marta y María juntas, ni solo una ni solo, porque sí, por pretexto puedes decir, estoy en oración y pues le flojeas y no haces nada, ¿no? Porque pues estás en oración. O a la inversa, es que yo no puedo tener oración porque es la vida activa, solo ayudar a los pobres, aquí y allá, ir y hacer actividades en la iglesia, en la parroquia, etcétera. Entonces andar movido y pues dejas de lado tu propia intimidad con Dios, que ese es uno de los grandes conceptos también que lega Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, obviamente embebida de toda una tradición escolástica de Santo Tomás de Aquino y de San Agustín sobre el concepto de la oración, ¿no? Ella define precisamente la oración como esa amistad con Dios. Dice literalmente, ¿no? En su vida, dice que es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama, ¿no? En pocas palabras es eso, saber estar con quien vas a estar. Si en ese momento estás con él, pues es estar con él, no estar pensando en qué voy a hacer. Y, o sea, si estás en tu momento de oración, no es el momento de estar pensando, ay, no, pues tengo que hacer esto, ir a hacer los pagos, tengo que hacer esto otro en la vida, o tengo un problema. O sea, en ese momento es solo saber estar, ¿no? La oración es eso. Y desde luego también hay muchos tipos de oración, ¿no? También hay oración de petición y pues puedes pedir estos favores a Dios, ¿no? Sin embargo, ella definía ya como esta esencia de la oración, ¿no? Más que estar pidiendo es saber estar con quien vas a estar. Si él te dice, ¿cómo está tu vida? Pues le respondes, ¿no? Está así, ya sano, y pues necesito esto, pero más bien es eso, ¿no? Esta idea inicial, ¿no? Que ya se ve en Tomás de Aquino y en San Agustín sobre la oración. Desde luego que ella sí es creyente de ganarse el cielo a pulso, ¿no? A ganárselo a fuerza, es decir, de que no te va a caer del cielo, como se dicen las expresiones, ¿no? Es decir, que si tú quieres tener una vida contemplativa, ella duró, dice que más de 20 años, tratando de tener esa oración personal. Aunque ella hacía oración, sentía que ella tenía una sequedad, ¿no? Utiliza mucho este concepto de sequedad, de desierto, que estaba muy desértica, ella estaba en oración, en misa, pero no sentía, no sabía, no había encontrado todo ese sentido hasta que lo logra, ¿no? Pero gracias a que ella está constantemente en oración, es decir, estar haciéndolo, es una virtud. Entonces ella es creyente de estas virtudes, ¿no? De que hay que trabajarlas diario, porque si no las trabajas no te caen de la nada, a menos que sean las teologales, ¿no? Fe, esperanza y caridad, pero aún así, que uno nace con esas virtudes teologales, pues sí, las puedes dejar ahí, pero pues sí pierdes mucho la esperanza, dejas de ser caritativo y ya inclusive la fe, ¿no? Entonces creo que por otro lado, que son las virtudes más humanas, estas virtudes cardinales y en general las humanas, pues hay que trabajarlas. Si continúan las teologales se tienen que trabajar más estas virtudes cardinales, ¿no? O humanas, que pues entre otras cosas, pues es eso, ¿no? Amar al prójimo, etcétera, ¿no? Entonces creo que ella habla de eso también y de cómo una vez teniendo fundamentado todo esto, pues puedes ir avanzando en tus niveles de oración, ¿no? Que es el nivel de oración vocal, la oración mental, hasta llegar a la oración contemplativa, que es esta unión, ¿no? Y ella lo va a dejar muy en claro, tanto en sus textos como lo decía, pero también en sus poemas. Escribe varios poemas muy bonitos, entre ellos que ya les cité, el de Nada te turbe, nada te espante, que es la síntesis de ese poema, porque es más largo. Cada frasecita, nada te turbe, tiene todo un verso, nada te espantes, todo otra composición poética, son varios, pero tiene otros como esta forma también de confianza en Dios, ya en el momento de oración es confiar en Dios, porque ella tuvo muchas dudas durante sus oraciones y ratos de contemplación. Ella dudaba de si no era el demonio quien la estaba engañando, por ejemplo, ¿no? Y precisamente por sus escritos y por sus obras y por sus enemigos y enemigas que tuvo en vida, llegó su libro de su vida, donde describe muchas de sus visiones, al manos del Santo Oficio de la Inquisición, ¿no? Y pues fue juzgada, inclusive casi como alumbrada, como estas mujeres que pues ya estaban en grandes excesos, ¿no? De que pues en su oración, digo, te voy a decir, pero pues se desnudaba, no hacía cosas muy raras, ¿no? Pero en este caso, pues ella no, ella vivía mucho eso, pero sin embargo su poesía también es muy singular y muy familiarizada con San Juan de la Cruz, ¿no? Tiene un texto igual similar al que él escribe, Vivo sin vivir en mí, y ella dice, y de tan alta vida, y de tal manera espero que muero porque no muero, ¿no? Fundamental en San Pablo. Y bueno, tiene todo este texto donde dice, ya quiero estar fuera de mí, o vivo fuera de mí, porque, bueno, está anhelando ese amor de unión
con Dios, ¿no? Que bueno, también ya en otro momento ya mencioné esta comparación de San Juan de la Cruz y ella, ¿no? San Juan de la Cruz, él dice, hay que vivir aquí, sufrir por Dios, y Santa Teresa dice, yo ya quiero morir por Dios. O sea, son como dos visiones, ¿no? Un poco ahí, si no contrapuestas, pero sí complementadas, ¿no? Entonces, ella es muy visual también en su poesía. Por ejemplo, ella habla del cuerpo, ¿no? Dice, esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. O sea, son muchas contradicciones también que ella está utilizando para dar a entender esta vida mística, porque el misticismo, como dicen algunos filósofos, como Ludwig Wittgenstein, dice, ¿no? El misticismo escapa al lenguaje, que a veces el lenguaje no haya forma de decirlo, y la única forma de decirlo, dice, es la poesía. Por eso estos grandes místicos se van a dar a entender con poemas, ¿no? Tiene otro poema muy bonito que se llama Hermosura, que excedéis a todas las hermosuras. Es muy, muy bonito, y su parte inicial, lo voy a leer completo porque es muy pequeño. Se dice que lo escribió ya en pleno momento de arrebato místico, y dice así: oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras, sin herir dolor hacéis, y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Oh nudo que así juntáis dos cosas tan desiguales, no sé por qué os desatáis, pues atando fuerza dais a tener por bien los males. Juntáis quien no tiene ser con el ser que no se acaba, sin acabar acabáis, sin tener que amar amáis, engrandecéis vuestra nada. Bueno, este poema donde está diciendo, ¿no? Cómo Dios viene a complementar, porque Dios lo es todo. Y bueno, en general, muchos poemas tan bonitos que ella tiene, entre otro, que hace esta unión con Dios, ¿no? Donde habla sobre que Dios es para mí, fundamental en Cantar los Cantares, Dios es mi amado y mi amado es para mí, ¿no? Y habla de este desposorio místico que tienen las monjas. Y pues bueno, solo para finalizar, me gustaría recomendarles dos cosas en YouTube. Pueden encontrar un disco de Geset que se llama Solo Dios Basta, que está dedicado a Santa Teresa, y muchas de sus canciones están inspiradas en su poesía, o literalmente es la poesía de ella versificada. Y otro es que mismo en YouTube hay una serie española de RTV sobre Santa Teresa. Son como algunos 8 capítulos más o menos, de casi una hora cada uno, pero es hermosísimo esa serie, y la pueden acceder para conocer la vida y obra de Santa Teresa. Y pues muchas gracias, Marisol, por esta oportunidad. Y también me gustaría recomendar, además de estos canales de YouTube, la audiencia general del Papa Benedicto XVI del miércoles 2 de febrero de 2011. Si lo googlean, lo van a encontrar en Google. Y bueno, ahí le dedica una reflexión a Santa Teresa, y con esto quiero concluir esta participación, ¿no? Y él dice, abro cita: Santa Teresa de Jesús es verdadera maestra de vida cristiana para los fieles de todos los tiempos. En nuestra sociedad, a menudo carente de valores espirituales, Santa Teresa nos enseña a ser testigos incansables de Dios, de su presencia y de su acción. Nos enseña a sentir realmente esta sed de Dios que existe en lo más hondo de nuestro corazón, este deseo de ver a Dios, de buscar a Dios, de estar en diálogo con Él y de ser sus amigos. Esta es la amistad que todos necesitamos y que debemos buscar de nuevo día tras día. Y bueno, con esto concluyo. Muchísimas gracias, Marisol, y saludo a todos a tus radioescuchas. Y con esto hemos llegado al final de la emisión del día de hoy. Le agradezco mucho la participación nuevamente del maestro Edgar Yáñez. También a usted le agradezco que haya sintonizado su radio, o que a través de apostolics.com haya sintonizado el programa. Le recuerdo que puede estar en comunicación directa con nosotros a través del Facebook, siguiendo los pasos de... Ahí encontrará información sobre el programa, el contenido, información sobre los santos que se van festejando cada día. También puede ser a través del correo electrónico, siguiendo los pasos de @gmail.com, o en Spotify y en YouTube, siguiendo los pasos de encuentra todos los programas que se han transmitido. Y bueno, pues agradecerle como siempre que nos sintonice. Lo esperamos la siguiente semana en punto de las 2 de la tarde. Una servidora, Marisol Infante, agradeciendo siempre el apoyo aquí en cabina, y lo invito a que continúe en Apostolicus 1370. Hasta pronto. Apostolicus 1370 AM es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara.